Pues bien, vamos a iniciar esta tarde dando gracias porque tenemos esta oportunidad para estar juntos y vamos a permitirle a Dios hablarnos el día de hoy y traernos al conocimiento pleno de su verdad paso a paso. Padre Santo, gracias porque podemos venir con toda confianza, no a buscarte, sino sencillamente a platicarte y a comunicarte lo que juntos sentimos esta tarde, que estamos agradecidos de que tú vivas en nosotros y que queremos conocerte plenamente, no de oídas, sino poder vivirte de la misma manera que Jesús, nuestro amado hermano y Señor, te vive y es uno contigo. Gracias por las cosas que estás haciendo en nuestros corazones y la revelación y el redargüimiento y todo lo que vas a traer a nuestra vida en acuerdo a tu promesa, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hemos estado caminando hacia comprender por qué el ser hechos hijos de Dios y por lo tanto varones de Dios es tan diferente a cualquier concepto humano. Y la semana pasada fuimos traídos a entender que el inicio de esta transformación nos lleva a el punto de ser engendrados, de ser gestados y de nacer de nuevo. Todo tiene un inicio. Y cuando hablamos de ser hechos hijos de Dios, para poder ser varones en la semejanza de Jesús, que es el varón perfecto, entonces hablamos de tener un inicio en eso. Y lo que empezamos a ver la semana pasada es que ese inicio nos lleva a el punto de volver a nacer. Y empezamos a entender que ese nacimiento no es nada más un decir, sino que es un proceso tan real y tan tangible como fue el que fuésemos engendrados en el vientre de nuestra madre y luego gestados en su vientre y nacidos de nuestros padres. Dios ejerce exactamente el mismo proceso, no en nuestro cuerpo físico, ya tenemos un cuerpo físico. Y algunos de nosotros pensamos, ¿no? Te ves al espejo y dices, Cristóbal, ya estás grandecito, o pones tu nombre y dices, ya estás grandecito. Y buscas comportarte a la altura de tu edad y de tus responsabilidades y todas estas cosas. Pero cuando se trata de cambiar de existencia, como hemos estado viendo, de que Dios te quite el espíritu humano y te dé un espíritu diferente, y Él no ha optado por darte un espíritu diferente al suyo, sino que leímos en Gálatas 4:6 que Él te da el espíritu de su Hijo, para que por ese espíritu de Hijo de Dios tú puedas llamarle a Él papá, legítimamente. Pero ahora estamos en este paso, en este momento en el que es necesario que comprendamos que para nacer de nuevo tienes primero que ser engendrado. Y si eres engendrado, entonces eres gestado, y si eres gestado, puedes nacer, y si naces, puedes crecer, y si creces, vas a desarrollar la naturaleza de tu papá, la naturaleza de quien te engendró.
¿Tiene sentido esto? Entonces, de la misma manera que ocurrió eso en nuestra existencia humana, ahora vamos a vivir esto en la existencia divina. Y hemos visto un par de escrituras, de hecho varias escrituras, que nos hablan de esta verdad. Y porque esto es algo tan importante y tan fundamental a nuestras vidas con Dios, necesitamos ocupar un poquito de tiempo aquí. Pero antes de empezar a permitirle a Dios hablarnos más sobre qué cosa es ser hechos hijos, siento en mi corazón que es importante hablar de la aplicación de esto a tu vida diaria, ¿sí? A lo que ya está delante de ti. Porque de alguna manera el problema que traía Nicodemo cuando habló con Jesús también lo traemos nosotros hasta que no venimos a comprender la verdad, ¿sí? Y quisiera invitarles entonces a que escuchemos esta conversación que ocurre entre Jesús y Nicodemo. Juan capítulo 3. Vamos a darnos unos momentitos para escuchar esto y entender cómo se aplica esto que Jesús dice a nuestra vida ya y por qué es tan importante el estar de acuerdo en ser hechos nuevos y en vivir el proceso de venir a ser este recién nacido de Dios. Esta persona, este hijo recién nacido de Dios. Entonces, Juan capítulo 3 relata este evento y dice, había un hombre de los fariseos, pauso aquí, fariseos eran un grupo de personas dedicadas al estudio de la escritura, al cumplimiento en sus esfuerzos de la ley, a la enseñanza de la ley, a la supervisión de la ley también. Ellos eran los encargados de no solamente enseñar, pero también de mediar y de intervenir cuando se estaba violando la ley. Y dentro de ese grupo se formaba, o integrantes de este grupo formaban el gobierno del pueblo de Israel, y que estaba organizado en lo que se llama un Sanedrín, y su líder era el sumo sacerdote. Y entonces ellos, todo lo que venía a juicio en el país de Israel, tenía que venir al Sanedrín, ¿sí? Entonces ya se van dando cuenta un poquito de quién era Nicodemo. Nicodemo era un hombre principal entre los judíos, o sea, era un gobernante, era un hombre de mucha autoridad, de mucho conocimiento, de mucha experiencia. ¿Ya lo captamos? Entonces, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. Pausa. Porque tenemos que ubicarnos en este relato para entender lo que está sucediendo. Cuando Nicodemo le dice a Jesús, Rabí, o se lo dice de burla, o se lo dice en un profundo respeto, porque Rabí solamente se usaba para hablar de los maestros, de los grandes doctores de la ley, que podían enseñar a otros el significado de la escritura, ¿sí? Y por todo lo que sabemos de Nicodemo, sabemos que él se lo dijo en respeto. Hubo otras ocasiones que otros fariseos hablaron con Jesús y le dijeron, Rabí, pero
despectivamente. ¿Sí? Nicodemo le dice lo siguiente: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Esta es su interpretación de Jesús, de quién es Jesús. ¿Sí? O sea, sabemos que has venido de Dios a enseñarnos, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Otra vez, pausemos aquí. ¿Qué ha visto Nicodemo? Pues Nicodemo, con todo su contexto, su experiencia, etc., él ha escuchado a Jesús y ha visto lo que sucede y ha medido en su manera de ver las cosas a Jesús y ha ubicado a Jesús en el lugar donde él pensó que cabía, pues un maestro que Dios envió. ¿Sí? Y entonces viene la respuesta de Jesús y le dice: de cierto te digo. Y esta frase de cierto es tan importante porque Jesús la usa muchísimo para enfatizar esto que te voy a decir. Ponle atención porque es la verdad absoluta. Y no vas a encontrar otra manera de conocer lo que preguntas a menos que recibas esto. Entonces Jesús dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Vamos a asegurarnos que entendemos esto. Jesús le dice, Nicodemo le dice a Jesús: yo creo que tú eres una persona que Dios ha enviado para enseñarnos. Y Jesús le responde: bueno, te voy a enseñar lo que Dios me mandó a explicarte. ¿De acuerdo? O sea, Jesús no le dice: sí, fíjate que yo soy, aquí están mis credenciales. Él lo lleva directamente a su estado, a su condición, a su necesidad y a la solución que Dios ha enviado para que Nicodemo pueda recibir lo que Dios le quiere dar. Le dice: te digo en toda verdad que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, vamos entonces a empezar a recibir esto nosotros, ¿sí? Porque muchas veces hemos hecho un asunto ligero de Nicodemo, ese Nicodemo que le dice a Jesús en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez por segunda vez al vientre de su madre y nacer? ¿Sí? Y nos gusta burlarnos de Nicodemo. Pero la realidad es que su respuesta comprueba lo que Jesús le está diciendo en su declaración anterior. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, ¿cómo se llama a alguien que no puede ver? Ciego. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque para ser hecho hijo de Dios no se te puede dar vista en la condición humana. ¿Sí? Los ojos humanos sirven para ver humanamente las cosas. Y tienes dos pares de ojos: los que operan en tu cuerpo y los que operan en tu corazón.
¿Sí? Cuando tú dices, estoy viendo estas montañas, estoy viendo estos pajaritos, estoy viendo estas culebras, estoy viendo estos problemas. Y ahí cambió. Cuando hablas, describes algo físico que estás viendo, pero luego dices, es que yo no veo las cosas así. Ya estás hablando de los ojos de tu corazón. Y Jesús está hablando de eso, está diciendo, mira, si no naces de nuevo, en tu corazón hay ceguera. En otra ocasión Jesús, hablando con otros fariseos que lo vinieron a provocar y que buscaban matarlo, les dijo, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Ahora, vete en ese espejo, ¿sí? La vista para tu espíritu, para tu corazón, no existe en el espíritu humano. Todos los descendientes de Adán nacen con ceguera espiritual. ¿Están conmigo? La vista para tu espíritu solamente es provista al nuevo espíritu, al espíritu que nace de Dios. Y por eso Jesús le dice, Nicodemo, yo sé lo que tú quieres saber, pero para que yo te lo muestre, ¿con qué ojos lo vas a ver? Vamos a entender esto, ¿de acuerdo? Si yo estuviera ciego de estos ojos físicos y me pusieras frente a esta pantalla y me dijeras, mira, ahí está Marco y ahí está Tomás y los demás todos tienen sus cámaras cerradas, pero ahí están sus nombres, está Eduardo y Fabián y Edgar y los que Juan Pablo y Javier, etcétera, pues yo te diría, yo no veo nada, ¿cierto? No me sirven los ojos, ¿con qué veo? Y Jesús, y tú me dijeras, pero te lo estoy enseñando. Pues sí, pero yo no tengo con qué ver lo que me estás mostrando. No me funcionan los ojos. Esto es lo que Jesús le está comunicando a Nicodemo y nos está comunicando a nosotros. ¿Sí? Para ver necesitas tener un espíritu sano, un espíritu que ve. Dios ve, lo ve todo. Y Él te da su espíritu para que tú puedas ver lo que Él ve. Porque con el espíritu que naciste como humano, ese es un espíritu esclavo, es un espíritu ciego. Y entonces, por eso Jesús responde, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya leí la pregunta o lo que surge en Nicodemo. Él se ubica en lo que Jesús le está diciendo, pero empieza a batallar con su mente y con sus conocimientos y con su experiencia, y le pregunta a Jesús, ¿cómo puede un hombre siendo ya viejo volver a entrar al vientre de su madre y nacer? Y Jesús regresa y responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Jesús aclara aún más todavía lo que está sucediendo. Y dice que a menos que nazcas del agua y del espíritu no puedes ni ver, ni mucho menos
entrar al reino de Dios. Bueno, cabe aquí entonces aclarar qué es el reino de Dios. El reino de Dios no es, no está dicho en el contexto humano, ¿sí? Porque hay personas que malentienden eso porque están interpretando las cosas como Nicodemo desde un punto de vista humano. Y por eso hay tantos, por ejemplo, hay religiones fundadas en que creen que son las indicadas para establecer el reino de Dios eh, política y socialmente en la tierra. ¿Sí? Y entonces se trata de obligar a que todos le obedezcan a Dios. Pero eso está siendo hecho desde un contexto humano, no divino. Porque en la verdad divina, Dios es dueño de todo. No hay absolutamente nada que Él no posea. ¿Sí? El Salmo 24 declara que de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Entonces, no se trata de que Dios engrandezca sus fronteras, ¿me entienden? Y que Él conquiste territorio que no le pertenece y se lo quite a alguien más. Otras personas consideran, y a lo mejor entre los que estamos reunidos o vean este video también piensen así, que parte del universo, de la tierra o de las personas le pertenecen al diablo y Dios está tratando de reclamar lo que le pertenece a Él. No, Dios es dueño del diablo también. ¿Sí? Él es dueño de todo, porque Él es el creador de todo. Cuando Jesús dice no puedes entrar al reino, no está hablando de una frontera, ¿sí? No está hablando de no tienes pasaporte y no te van a dar la entrada para que física, no. Está hablando de la participación tuya y mía como individuos en la vivencia de Dios, en la naturaleza de Dios, en las cosas de Dios. De eso está hablando. Si estoy ciego, pues no puedo ver. Si no puedo ver, no sé para dónde voy. No puedo entrar. ¿De acuerdo? Entonces, podemos entender que esto es algo sencillo que Jesús está describiendo. Él está diciendo, en tu condición como un hombre nacido a la naturaleza, bajo la naturaleza humana, tú estás ciego y por lo tanto incapacitado de ver las cosas de Dios, las verdades de Dios y mucho menos de entrar a participar en ellas. No puedes. Pero hay una solución, Nicodemo, y ahora vámonos a eso, ¿de acuerdo? La solución es que puedes volver a nacer. Y Jesús no solamente le dijo, puedes, sino que le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Bien, vamos ahora a partir de ahí nosotros. ¿Alguna vez en tu vida, por lo menos una vez, has vivido un momento en que dijeras, híjole, si yo pudiera volver a empezar? ¿Eh? Pues fíjate que esto es más grande que esa idea. Sí, porque cuando hemos dicho eso, lo hemos dicho en el contexto humano, volver a empezar nuestra existencia humana y buscar no repetir los errores y buscar no desperdiciar las oportunidades, etcétera, etcétera. Pero aquí Dios nos está diciendo, no, espérate, yo quiero
darte una existencia igualita a la mía. Por eso no te estoy ofreciendo chamba, no te estoy ofreciendo un cambio de domicilio, no te estoy ofreciendo cosas. Te estoy proponiendo que me permitas transformarte a ti, hacerte como yo soy, es lo que Dios te está diciendo, ¿sí? Hacerte igualito a mi Hijo Jesús. Y si eso no es un nuevo inicio, pero muy superior a lo que ha sido tu existencia humana, pues nada lo es. Entonces, 1 Corintios 5:21 nos habla de ese nuevo inicio y dice, si alguno está en Cristo, para estar en Cristo no puedes estar siendo humano. Si puedes unirte a Cristo cuando eres humano para que mueras con Él, vamos a hablar de eso en un momento, y resucites como una nueva criatura. Entonces, si estás en Cristo, eres una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bueno, cuando entramos a ser nuevas creaciones, nuevas criaturas, ¿qué clase de creación somos? Pues ahora vamos a regresar a la escritura que vimos la semana pasada, que es Primera de Juan, el capítulo 3. Y el versículo 9, ¿qué clase de nueva persona? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, yo sé que cuando leemos esto y lo procesamos en la capacidad humana, igualitos a Nicodemo, ¿sí? Que Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo, y él se va a lo que él sabe, pues nacer de nuevo quiere decir volver al vientre de mi madre. ¿Cómo es posible eso? Jesús le dice, no, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Entonces, cuando Dios te dice aquí, vamos a personalizar esto, ¿sí? Y te dice, tú que eres nacido de Dios, y esto está siendo dicho para los que hemos aceptado ser adoptados por Dios, ser hechos sus hijos. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Me ha hecho renacer, ¿sí? Y por eso puedo leer esta escritura como alguien que ha nacido de Dios. Eso es lo que ha ocurrido en mi espíritu. Y es lo que ha ocurrido en tu espíritu si tú le has recibido, ¿sí? Entonces, tú que has nacido de Dios, no practicas el pecado. Por una poderosísima razón. Porque la simiente, la naturaleza, la genética de Dios permanece en ti y no te deja pecar, porque has nacido de Dios. En estas palabras, ¿dónde radica el poder? ¿En ti o en Dios? ¿Dónde está el secreto de esta vida libre de pecado? ¿En tu capacidad o en la de Dios? ¿Te das cuenta? Estas palabras no te hacen a ti responsable,
te hacen a ti el beneficiado por parte de Dios, porque Él te engendró y al engendrarte puso en ti su simiente. Y este es el espíritu que has recibido de Él, para que puedas ahora iniciar viviendo el ser una nueva creación. Ahora dije que íbamos a hablar de cómo se practica esto en la vida diaria, ¿sí? Y enseguida vamos a empezar a platicar. Todo lo que Dios nos dice opera por la fe, ¿sí? Dios lo habla como esta palabra aquí. Si tú la recibes, por ejemplo, ahora voy a leer este mismo pasaje, pero platicado con mi Padre, ¿de acuerdo? Gracias, Padre, porque me has hecho nacer de ti. Y ya no practico el pecado porque tu simiente permanece en mí y no puedo pecar porque he nacido de ti. Es exactamente lo mismo que está escrito en la Escritura, pero yo lo estoy confesando como lo que soy. Esto es fe, ¿sí? Ahora, lo próximo que va a ocurrir si yo recibo esto es que esto necesita cumplirlo quién en mi vida. ¿De quién es esta palabra? ¿Es mía o es de Dios? ¿O es de Juan? Si es de Juan, pues ya nos fue mal, ¿no? Porque pues Juan no nos puede cumplir esta palabra. Pero si es divina, entonces es una palabra creadora, es una palabra poderosa, es fiel, es eficaz, no regresa a mi Padre vacía, sino que sale de su boca y se cumple en la vida de aquellos que le creen. Creerle es tomarle la palabra. Entonces vamos a la práctica de esto, ¿sí? La semana pasada empezamos a decir, no trates de tener 50 años en la vida divina. Y tienes que iniciar siendo recién nacido. Tienes que iniciar tu vida en este proceso de recibir verdad, de conocerte como nueva criatura y de conocer al que te engendró como nueva criatura y de empezar a participar, a funcionar como una nueva criatura. Y la función de esta nueva criatura es venir a la verdad. Ya no tienes ceguera porque te han sido dados ojos sanos. Y se te ha dado el Espíritu de verdad para que te abra los ojos y te muestre lo que Dios te ha dado. ¿Sí? Entonces, el trabajo del Espíritu Santo está en iluminarte, en aclararte, en guiarte a la verdad y luego en estar contigo para que se cumpla eso en tu vida. Entonces el primer paso es la determinación. ¿Le creo a Dios o no le creo a Dios? Y en eso no puede ser ambivalente. No puedes estar entre dos corazones. Y no puedes estar divagando en tu corazón. ¿Será o no será? ¿Sí? Tienes que resolverte. La fe para creer te es dada, pero no le es dada al corazón incrédulo. Miren, Jesús habló
a multitudes. Los que recibieron su palabra, recibieron fe. Y los que estaban escuchándole y divagando en sus corazones y argumentando en sus cabezas de esto sí, esto no me parece, esto sí me parece, no recibieron fe. Los que recibieron fe pudieron ver el cumplimiento de las palabras de Jesús en sus vidas. Los que no recibieron fe no recibieron el cumplimiento y por lo tanto alegaron que no era cierto, porque en ellos no se cumplió. Jesús fue a Samaria y la gente recibió su palabra. Y sanó a multitudes de personas y echó fuera multitud de demonios y trajo a salvación a muchísimas personas. Luego fue a Galilea, no enseguida, pero en otra ocasión fue a Galilea, a su tierra natal. Y ahí hubo casi nadie que le creyera. Y la Escritura dice lo siguiente: y no pudo hacer muchos milagros en medio de ellos por su incredulidad. Entonces, hablando de cosas prácticas, el primer paso es resolver si le crees a Dios o no. Y ese paso lo tienes que dar no porque Él te haya hecho vivir a la fuerza lo que te dijo y dices, ahora sí te creo porque ya lo viví. No, la fe siempre funciona antes de que veas la realización de lo que Él te dice. Por eso en Hebreos 11 la palabra dice, la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Pero cuando en tu corazón te mueves voluntariamente a recibir lo que Dios te dice, Él te llena de fe. El poder divino para que le creas a Dios, que sigue prácticamente. Prácticamente viene el descubrimiento en ti mismo, de ese poder divino para creer y de la realidad que has conocido anteriormente. O sea, un conflicto entre lo que Dios te está diciendo y lo que tu vida ha sido en el pasado, antes de esta palabra que Él te está hablando. Nicodemo entra a este conflicto. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Ya nací, yo ya estoy viejo. Y Jesús le dice, no, sí puedes nacer de nuevo. Entonces, se trata de vivir sabiamente esta crisis. Muchos de nosotros, y voy a dar un ejemplo relativo a este verso que estamos escuchando, si he nacido de Dios no puedo pecar, porque su simiente permanece en mí, ¿sí? Y ya no participo, no practico el pecado. Okay. Si yo digo, eso está difícil, ¿en quién estoy dependiendo para que eso se cumpla? En mí. Y me estoy midiendo a mí y estoy diciendo, sí, yo no sé si la voy a lograr. Pero si recibo la palabra de mi Padre para que Él la cumpla en mi vida, entonces necesito ser renovado en mi entendimiento, ¿sí? Porque en lugar de decir, ¿cómo puedo regresar al vientre de mi madre? Eso está muy difícil de cumplir. Fe no habla así. La confesión de fe es, gracias Padre, porque me has hecho libre de la naturaleza de pecado
y me has dado tu naturaleza. Y tú no pecas, tú no practicas el pecado, tú no vives pecando, tú no vives cuidándote de no caer. Tú eres santo. Y ahora me has dado tu naturaleza, la recibo en mí. Tráeme a la vivencia plena de esta palabra. Si aprendes a poner tu corazón en acuerdo con Dios, entonces cuando has dado ese paso te es provisto poder, ¿sí? Poder para que puedas caminar y vivir y comprobar que Dios te ha hablado la verdad. Y entonces puedes tú empezar a ser enfrentado con provocaciones a pecar, provocaciones a airarte, provocaciones a codiciar, provocaciones a mentir, provocaciones a todo lo que es pecado. Pero lo que va a operar es que si permaneces en fe, que es la próxima etapa, si Dios te habla, Dios te muestra, y luego necesitas aprender a caminar en fe. Por eso Jesús dijo, si ves, entras. Si no ves, no entras. Pero cuando te es traída verdad por el Espíritu Santo y son abiertos tus ojos a esta verdad, entonces se trata de que entres a ella para que la vivas, para que sea tuya, para que se cumpla en ti la palabra que nuestro Padre ha hablado. Ser un bebé de Dios, entonces, ser nacido de Dios, te lleva de inmediato a la oportunidad de ver y de entrar a la vida divina, a la participación de la naturaleza de Dios. Y por eso es que hay algo tan marcado en estas palabras escritas en 1 de Juan 3, que no dan opción a estar en los dos campos, ¿sí? El que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, es un absoluto, ¿no? Porque ha nacido de Dios. ¿Qué tipo de poder necesita operar en tu espíritu para que puedas vivir esto en tu vida diaria, hoy mismo? Bueno, vamos a suponer que tú eliges pensar, pues sí, yo creo que Dios sí puede, pero a mí me va a tomar mucho tiempo. ¿Cuándo crees que se va a cumplir esta palabra en tu vida? Si esa es la confesión que tú haces, pues va a tomar mucho tiempo. ¿Sí? Y has abierto un espacio para seguir pecando, para seguir siendo esclavo, para seguir siendo avergonzado, para seguir siendo culpable, para seguir involucrado en la vida de la cual has sido redimido, de la cual has sido sacado por gracia, por misericordia y al costo de la vida de Jesús. ¿Sí? Esto solamente opera en tu espíritu. Y por eso es tan importante entender, a ver, ¿qué me está dando Dios para que yo sea su hijo? Me está dando su espíritu, me está dando el espíritu de su hijo, me está dando un nuevo corazón, una nueva existencia desde mi espíritu para que yo pueda ahora ver y entrar a participar de su reino. Pero ¿qué hago con mis problemas?
Ver y entrar. ¿Qué hago con mis retos? Ver y entrar. A ver cómo está eso. Sí. Cada situación que tienes delante de ti, o la vives en la naturaleza humana, y eso ya lo conoces, y sigues con la idea de, yo espero que Dios me ayude a salir de esta, o entras a vivirlo en la naturaleza divina, en la naturaleza de Dios. Por eso es tan importante verte en esto que Dios nos da, ¿sí? En su verdad. Porque, mira, todos los años que yo me vi como nacido de Adán y por vía de mis padres y abordé mi vida desde allí, pues era imposible esto que estamos hablando hoy. Nunca funcionó. Y no iba a funcionar jamás si yo seguía viéndome desprovisto aquí adentro de la naturaleza de Dios. ¿Me explico? Esto es importantísimo porque muchos queremos evolucionar de la humanidad y ir fraccionando eso y moviéndonos así por milímetros a lo divino. Pero eso no es lo que Dios hace. Lo que Él dice que ha hecho es te ha sacado de muerte y te ha introducido a vida. No conviven las dos. De maldición a bendición. De orfandad y esclavitud a ser su hijo y su heredero. ¿Te das cuenta? Son absolutos. Entonces, para ti y para mí, lo importante es entender, ¿ok? Entonces, si ya tengo ojos con qué ver, necesito ver. Necesito recibir lo que mi Padre quiere mostrarme y lo que Él me muestra, necesito entrar a ello. Regresamos al ejemplo. Bueno, ¿qué hago con mis problemas? Voy a aprender a verlos como mi Padre los está viendo. Rapidísimo, ¿de acuerdo? Si estoy enfrentando un problema de salud, ¿cómo lo ve mi Padre? Pues usemos dos ejemplos rápidos para entender cómo ve Dios las cosas. Un ejemplo es el de un muchacho que nació ciego. Y todos le decían a ese ciego que había nacido ciego físicamente, ciego en su corazón también estaba como todos los demás, que pensaban que veían pero no veían. Y entonces estos ciegos de corazón le dicen a Jesús, oye, ¿quién pecó? Fíjate, nada más dos opciones. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Y Jesús contesta, están equivocados ustedes. La razón por la que él nació ciego físicamente es para que las obras de Dios se cumplan. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Pues eso es lo que ve Dios. ¿Sí? Dios no ve problemas, Él nunca ve, híjole, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esta sí está difícil. Ahora sí, quién sabe cómo nos vaya. Ojalá y tengamos suerte. ¿Puedes oír a Dios hablando así? Segundo ejemplo, vamos a una situación de dinero. ¿Sí? Por ahí de, no sé,
40,000 personas se reúnen para estar con Jesús y se hace tarde y están lejos y no tienen ni qué comer. Y los discípulos vienen con Jesús y le dicen, ya para de hablar porque esta gente se va a morir de hambre o se va a enfermar. Necesitas despedirlos y que se vayan a los pueblos y aldeas vecinas a ver qué encuentran de comer, porque aquí no hay nada, estamos en un lugar solo. Y Jesús ve las cosas divinamente. Y Él les dice, ¿por qué piensan que eso es un problema? Denle ustedes de comer. Y cuando Él dice eso, estos amigos brincan, ¿no? Y empiezan, ¿en qué cabeza cabe que podamos nosotros darles de comer? En primer lugar, no tenemos dinero para ir a comprar para toda esta gente. En segundo lugar, no hay dónde ir a comprar si lo tuviéramos. Esa es la visión humana, la ceguera, ¿sí? Con esa ceguera, ¿cómo puedes entrar? No puedes entrar a lo divino. Tienes que ver para entrar. Jesús ve, ¿sí? Y Él no entra, Él ya está en lo divino. Y entonces Él dice, ¿qué tienen ustedes de comer? Y encuentran un chiquillo, y ustedes conocen la historia, que tiene 2 pececitos y 5 panes, y el niño está dispuesto a darle eso a Jesús, que tiene otros significados importantes también. En su momento Dios nos hará verlos. Pero Él toma esos panes, los bendice, los empieza a multiplicar, ¿sí? No a dividir, porque así ve Dios. Si tú puedes ver tu peso en la bolsa y decir, ¿para qué alcanza esto? Y Dios te dice, dale la mitad a esta persona. Ay, pero si no alcanza para mí. ¿Qué pasa? Tú estás viéndolo como Adán y él lo está viendo como Dios. ¿Te das cuenta? Y la invitación que te ha hecho es de que entres a vivir lo que Él vive. Algo muy significativo en esta historia es lo que hace Jesús. Da gracias. ¿Por qué da gracias? ¿Por qué no pide? ¿Por qué no dice, ay papá, que ahora sí me metí en un lío, fíjate que se me amontonó la gente, aquí ya tienen hambre y si no haces algo me van a linchar? ¿Por qué da gracias? Pues Él lo explica en otro evento, en la resurrección de Lázaro, y Él dice, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Entonces, la manera divina de ver las cosas es lo que tú y yo requerimos para poder participar de lo divino. ¿Sí? Y eso te es provisto si tú lo recibes. En el instante, en cada instante, todo el tiempo y para todo. Tú puedes estar hablando con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con quien sea, con tus empleados o trabajadores, o con tus patrones, maestros o alumnos, el papel que desempeñes en la vida. Y estar viendo las cosas y actuando humanamente, o puedes aprender a recibir vista divina.
Por eso es que esto es de lo más práctico que podamos compartir. Por eso Jesús empezó allí con Nicodemo. Por eso le dijo, así como tú vienes ciego, no te puedo mostrar nada, Nicodemo. ¿Sí? Primero necesitas ver para que puedas entrar a lo divino, a lo que tu corazón anhela pero no entiendes. Entonces, tomemos ese tesoro que está allí en las palabras de Jesús para aplicarlo a nuestra vida ya, ¿sí? Piensa en este día. ¿Qué has vivido tú en este día? ¿Cómo has visto las cosas en este día? ¿Las has visto de la manera en que Dios las ve? ¿Porque Él te ha mostrado todo lo que has visto? ¿O las has visto solo, como de costumbre, con tu experiencia y tu estudio y tus creencias y todo lo demás? ¿Cómo ves? ¿Como ciego o como Dios ve? ¿Qué pasa cuando empiezas a permitir que te sea mostrado? Esto es tan rico. Podríamos seguir aquí medianoche. Pero hay algo muy importante que tenemos que conectar a esto para ya abrirnos a sus comentarios de ustedes. Jesús dice lo siguiente en Juan el capítulo 5. Él dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces fíjate cómo se hace esto. Estamos hablando de Jesús. Él es nuestro maestro, Él es nuestro modelo, Él es la promesa que Dios nos ha hecho. Y Él dice que Él mismo no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Ahora, tú y yo hemos aprendido a hacer muchas cosas por nosotros mismos. Y en todo eso que creemos que podemos hacer, no involucramos a Dios porque no lo necesitamos. ¿Sí? Eso es la manera humana. Y cuando se nos ofrece Dios, cuando nosotros no podemos, ¿sí? Entonces hay que estarle pidiendo y buscando a ver que nos eche la mano y nos saque del bache. Pero Jesús no opera así. La vida divina de un hijo de Dios opera en el modelo que Jesús es. Y Él dice, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que mi Padre me muestra. Vamos a aplicar eso a nuestras vidas. ¿Sí? Ver para entrar. Recuerda esas dos palabras. Ver para entrar. Si no veo, no puedo entrar. Tengo que ver para poder entrar a la vida divina. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él ve la multitud. Y en lugar de estar pensando, híjole, ya está tarde, sí tienen razón esos muchachos, yo creo que sí vamos a hacer algo, eso no es como funciona Él por dentro. ¿Sí? Automáticamente en el Espíritu, Jesús está, Padre, muéstrame. ¿Sí? ¿Está difícil eso? Padre, muéstrame. ¿Qué quieres hacer? Y el Padre le muestra, quiero darles de comer. Jesús, ¿qué hace? Entra a participar con el Padre, es decir, yo también, vamos a darles de comer. ¿Qué sigue? Se desconecta Jesús y dice, a ver, ahora cómo le hago, ¿no? No, Él vuelve a lo mismo.
Padre, muéstrame cómo les vas a dar de comer. Y el Padre le muestra. De lo que hay aquí vamos a multiplicarlo. Y Jesús dice, de acuerdo. Y pregunta, ¿qué hay? Le dicen, pues nada, 2 pescaditos y 5 panecitos. ¿Y qué hace Jesús? Dice, pues ¿qué podríamos hacer? No. Es que es bien sencilla la vida divina. Para un hijo es lo más sencillo. Jesús no se complica la vida. Jesús regresa al Padre. Padre, muéstrame, ¿qué hacemos con estos 2 pescaditos y 5 panecitos? Y el Padre le dice, pártelos y repártelos. Y que estos sigan haciendo lo mismo que tú haces. ¿Qué hace Jesús? Da gracias. ¿Por qué? Porque el Padre le está mostrando lo que el Padre va a hacer. ¿Entiendes? Y cuando parte el pan, ¿quién se lo mostró? El Padre. Jesús no anduvo inventando qué hacer. Solo Él dice, Juan capítulo 5, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Pero no es, ay Dios, muéstrame lo que yo tengo que hacer. Lo que tú tienes que hacer es preguntar, Padre, muéstrame, y luego decidir si estás de acuerdo. Es todo lo que tienes que hacer. Y no moverte si el Padre no te muestra. Dicen algunos, pues ahí está lo difícil. Bueno, inicialmente vas a batallar con las ansias de hacer las cosas como las has hecho anteriormente, por tu cuenta. Pero ¿cómo te ha salido eso? ¿Qué fruto? Yo lo digo por mí mismo. Todas mis obras, Dios dice la verdad, son un montón de basura. Son trapos de inmundicia. Pero sus obras conmigo, eso es otra cosa. Pero eso es cómo se vive la vida divina. Es que mi niño está llorando y ¿qué hago? Padre, muéstrame, es lo que haces. Es que me acaban de avisar que se nos acabó el dinero, que nos robaron. ¿Qué hago? Padre, muéstrame. ¿Te das cuenta? ¿Está complicado eso? No. ¿Es opuesto a todo lo humano? Sí, absolutamente opuesto. Y termino con esto. Si tú ves la vida de Abraham, la vida de Moisés, la vida de Josué, la vida de todos los que han caminado con Dios por lo menos un ratito, vas a ver que cuando acertaron fue porque pidieron que Dios les mostrara. Y se movieron, entraron a lo que Dios les mostró. Y fallaron y fracasaron cuando dejaron de consultar y de pedir que les fuera mostrado. Y hicieron lo que ellos pensaron que estaba bien. Este es un principio divino. Esto es la clave de cómo ver a Dios cumplirte su promesa de hacerte su hijo. Somos bebitos, ¿sí? Lo único que puedo ver, papá, no puedo ver, muéstrame, ¿sí? Y en las palabras de Jesús, si no te haces como niño, no puedes entrar al reino de Dios. Si tenemos que ir a esta escuela de sencillez, de simplicidad, de poder, pero sencilla la cosa. Te encuentras haciéndolo tú,
ten por seguro que vas a chocar, porque vas en ceguera. Y si eres líder de otros y tú le estás diciendo para dónde ir, pero peor, estás en la categoría, yo ya estuve ahí, donde era ciego, guía de ciegos, ¿sí? Pero si aprendes este principio fundamental, tan sencillo, Padre, muestra, hazme ver. Por eso en Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo dice, yo le pido a Dios que Él les dé a cada uno de ustedes espíritu de revelación en el conocimiento de Él para que puedan ver, porque todo empieza con ver, ¿sí? En la vida divina todo tienes que verlo en tu espíritu. Y tienes que aprender esta acción sencilla de no moverte sin que se te muestre. Eso es esperar en Dios. ¿Se va a tardar Él? No. Te puede costar trabajo aprender a escucharle, y la semana pasada el hermano Panchito nos contaba de su experiencia, de que pensaba que no escuchaba a Dios y luego encontró que siempre sí, ¿verdad? Y disfruta eso, porque Dios está presente, Él no quiere tardarse, Él quiere que sepas que Él está allí. Pero si yo no aprendo a tener ese respeto por Él, como lo tiene Jesús, ¿sí? Entonces voy a estar teniendo muchas consecuencias de haberme movido en vano. Padre, muéstrame. Y cuando te muestre, entra. Entra. Y cuando se necesite la próxima respuesta, no te las des de sabiondo. Vuelve a preguntar, Padre, muéstrame. Es todo. Si solo aprendiéramos eso, en realidad, en la práctica diaria, quitaríamos de enfrente uno de los peores estorbos que hay en nuestra vida. Pues esto es lo que Dios nos da esta noche. Por mi parte, ahora queremos recibir lo que Dios quiera darnos a través de ustedes. ¿Quién quiere comentar eh, respecto a lo que ha escuchado? ¿Alguien? Eduardo, por favor. Sí, Dios ha estado trabajando en quitarme la ceguera espiritual, y entonces el otro día estaba yo pues hablando con él y sentí que me daba este versículo. No sé si me permitas leer este versículo. Esto dice: vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restaurado y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni le digas a nadie en la aldea. Y entonces yo sentía que Dios está quitándome la ceguera espiritual, y trajo ese versículo a mi mente, y entonces estoy empezando a ver, pues empezando a ver ya algunas cosas quizá un poco borrosas, y como los árboles y demás, pero sé que Dios está trabajando, y me impresiona mucho que hoy estés hablando de este tema, porque fue algo que Dios me dio hace un par de días, y eso quería compartir. Dios, creo que sí me está empezando a quitar la ceguera espiritual, y estoy empezando a ver quería compartir eso, Cristóbal. Gracias, Eduardo.
para que se te quite de una vez. Este, ah, Sí. naciste con vista, ¿sí? Mm. Tú, como nueva creación, no naciste ciego. Esto es algo, y alabo a Dios porque has dicho esas palabras, porque sé que nos van a ayudar muchísimo a todos. Esto que vamos a ver en este momento, sí. Eh, el asunto es verme en la verdad de lo que Dios ha hablado. Y ya no permitirme verme fuera de ella. Entonces, si tú dices, Dios me está quitando la ceguera, ¿te estás declarando ciego o te estás declarando con vista? ¿Te das cuenta? Entonces, no, Sí. estás descubriendo que tienes vista, estoy de acuerdo. Estoy descubriendo que como hijo de Dios tengo vista, no soy ciego. Perfecto. Pero no es Dios me está quitando la ceguera, ¿sí? Cuando recibiste a Jesús, cuando recibiste el ser hecho hijo, y Él te ha hecho nacer de Él, nada que nazca de Dios nace ciego, imperfecto, corrupto, Mm. ¿sí? Esto es la verdad. Y el concepto que todos hemos tenido, y yo lo he compartido, lo que tú acabas de decir, yo lo he compartido, es que Señor, quítame ya el pecado, porque ya no quiero pecar. Pues sigo Mm. atorado en que todavía lo tengo, ¿no? Entonces, por supuesto que si todavía lo tengo, pues lo voy a practicar, porque lo que traes adentro se te sale. Eso dijo Jesús, ¿no? Ujú. Pero fíjate la Ujú. diferencia entre verme en la verdad que Él habla y he nacido de Dios, no practico el pecado, porque la simiente de Dios permanece en mí y ya no puedo pecar porque he nacido de Dios. Si me veo allí, ¿qué pasa cuando viene el pecado a querer obligarme? He nacido de Dios y no practico el pecado. Y cuando me alineo con esa verdad, el poder de Dios actúa en mí para que yo no participe. Y ya no hay atracción de mí, porque lo que nos lleva a pecar es lo que traemos adentro. Cuando traes el deseo adentro, quieres consumar ese deseo, quieres cumplirlo. ¿Sí? Pero cuando te ubicas en lo que Dios te ha dado, lo ves, te ves allí. Eso es parte de ver, ¿no? Entonces Ujú. entras a hacer eso. En presencia del pecado, en presencia del diablo, en presencia de mis enemigos, no pasa nada porque me veo en su verdad y le corresponde a él cumplírmela allí. Y wow, qué diferencia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esto de vernos con vista, ¿sí? Porque hemos nacido, ¿no? Ahora, el Sí. que no ha nacido permanece en Ujú. tinieblas. Pero si hemos nacido de Ujú. Dios, tenemos buenos ojos. Lo que Mm. necesitamos es usarlos bien, porque esos ojos no ven por sí mismos, ¿sí? Y esta es una segunda aclaración muy importante. Los ojos que Dios te da, como los ojos de Jesús, es para que veas lo que Él te muestra, no es para que veas por tu cuenta. ¿Sí? Entonces, si yo me pongo a tratar de ver por mi cuenta, no veo nada. Pero si, Padre, Mm. muéstrame, y Él me muestra, Ujú. wow, puedo ver. Y esto que el Espíritu Santo te mostró demuestra que tienes ojos. De otra forma no hubieras visto nada. Entonces, gloria a Sí. Dios. Amén. Gracias. 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 Gracias, Eduardo. ¿Quién más quiere comentar? Por favor. Nadie más va a comentar. Bueno, es que están preguntando, ¿verdad? Padre, muéstrame. Entonces, eso es bueno. Si están haciendo eso, ya, 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 ya va muy bien la cosa.
y vamos a escuchar el fruto de eso. En verdad, es maravilloso el poder comprender cómo le hace Jesús para ser como Él es. Y cuando el Espíritu Santo te muestra lo sencillo que es, ¿sí? Por eso Jesús no se enorgullece, nunca va para allá, porque Él sabe de dónde proviene todo lo que Él vive. Proviene del Padre. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Por eso en Juan capítulo 14 Jesús dice, ustedes no entienden que cuando me oyen hablar, no son mis palabras. El Padre que vive en mí, Él hace sus obras. Entonces, en toda conversación, vinieron a preguntarle a Jesús, debemos pagarle impuestos al César. Y Jesús nos dijo, híjole, ¿cómo les contesto? Jesús dijo, Padre, muéstrame. Y el Padre le dijo, pídeles la moneda. Y Jesús entró. ¿Te das cuenta? Eso es entrar, es actuar lo que el Padre te muestra. ¿Dónde está la moneda de los impuestos? Se la dieron. Y cuando la tomó en sus manos, Jesús nos dijo, ¿y ahora qué les digo? Padre, muéstrame. ¿Qué estoy viendo? Y el Padre le dijo, pregúntales de quién es la imagen y la inscripción. Aquí, su espíritu. Jesús habló esas palabras. Y le dijeron del César. Y Jesús no dijo, ya sé qué les voy a decir. Ya sé para qué mi Padre me dijo. No, dijo, Padre, muéstrame. Y el Padre le dijo, diles que le den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y Jesús lo habló. Y todo el mundo, wow, Padre, muéstrame. ¿Te das cuenta? Eso mismo lo podemos hacer todo el tiempo, tú y yo. Y nos vamos a maravillar. ¿Sí? De lo que nuestro Padre nos va a mostrar. Muy bien. Adelante, Eduardo. Y creo que la parte más difícil, lo dijiste hace rato, Cristóbal, y es lo que más trabajo me está costando, porque creo que estoy un poco en ese proceso de Padre, muéstrame, quizá no con esas palabras, pero cuando no me muestra nada, entonces yo me pregunto, ¿será que no estoy siendo uno con Él y no lo estoy escuchando? ¿O será que no me está mostrando y tengo que esperar? Entonces entra un poquito esa confusión, y después lo más difícil es no hacer nada hasta que el Padre te muestre, ¿no? Pues quería comentar esa parte, creo que dijiste que esa parte de aprender a esperar o a que el Padre los muestre para entrar, ¿no? Quería comentar eso. Es la parte que en este momento estoy viviendo ahora. Sí. Y otra vez gracias, porque es realmente normal vivir esta etapa, debido a que lo que Dios no hace es hacernos una lavada de cerebro, ¿no? Y que tengamos amnesia y ya no nos acordemos de nada y nos vuelva robots, sino que la transformación de nuestro ser es hecha en conciencia y voluntariamente, ¿no? Entonces, cuando preguntamos, Padre, muéstrame, y empiezan a acelerarse los pensamientos de lo que piensa nuestra cabeza, ¿verdad? Hay una competencia, ¿sí? Y muchas veces le empezamos a dar atención a eso, y en ese momento ya no oímos a Dios, ¿sí?
eso se vuelve muy ruidoso y su voz siempre va a ser suave y apacible. Y entonces pensamos, es que no me está mostrando nada. Y estamos equivocados, porque lo que nos está mostrando es precisamente que traemos todo ese ruido adentro. ¿Sí? Y al mostrarnos eso, lo que debemos de aprender a hacer es decir, todo este ruido en mi cabeza, Padre, ya lo vi, ahora te lo entrego, para que nada compita con tu voz. Y continúe esa conversación, ¿sí? Eh, cuando platicábamos en alguna ocasión, que no me acuerdo en qué grupo, con qué personas, a lo mejor fue con alguno de ustedes o fue con este grupo, pero platicábamos de que cuando Dios comunica, eh, Él no solamente comunica en palabras, sino comunica en paz, comunica en fe. Cuando Él te da fe, está comunicándote su fe, está comunicándote amor, está comunicándote paz, está comunicándote poder, está comunicándote. Eso es comunicación, ¿sí? Entonces, si yo estoy clavado en que tengo que oírlo, decirme cosas, pues no estoy escuchándolo, ¿verdad? Tengo que entender que él va a hablar a mí con todo lo que Él es. Es como cuando tú te acercas a tu esposa si estás casado y no dices nada, sencillamente le das una caricia o la abrazas. Eso habla, ¿cierto? Eso comunica. O si te vas por el lado malo y humano, pues le das un desprecio. No le dijiste nada, pero bueno, eso también comunicó, con malos resultados, valga. Entonces, puedes entender que Abba quiere que tú, como su hijo recién nacido, aprendas a comunicarte con Él y a recibir su comunicación amplia. ¿Sí? Pero aprender es aprender a escuchar, a buscar que Él te dé visión. Muéstrame y cuando Él te muestra, tú ves. Si no ves es porque Él no te está mostrando. ¿Y qué haces? Esperar. Y ahí está el otro punto que trajiste a la mesa, Eduardo, y es importantísimo, ¿no? Porque la respuesta siempre está allí. Entonces, por un lado, o no la escucho porque me involucro en otras cosas, eh, o mi padre quiere que yo aprenda a permanecer en Él, ¿sí? Y cuando Él no me muestra, no me está diciendo camina, ¿sí? Veo, entro. No veo, no me muevo. Eso es una respuesta también, ¿sí? No, no esperes que Dios te diga no y no y no y no. Sencillamente no te está mostrando nada, pues no te muevas. Pero es que le tengo que decir. ¿Por qué le tienes que decir? Es que tengo que decidir. ¿Por qué tienes que decidir? ¿Por qué no decides ser hijo? Esa es la decisión, ¿sí? Y no movernos sin que no sea mostrado. Bueno, pues yo sé que todos estamos recibiendo de parte de Dios. ¿Alguien más o Eduardo, algo más que tú quieras comentar? Bien. Bueno, pues
¿Por qué no practicamos esto un poquito más? Y yo estoy seguro que al escuchar esto, muchos podemos decir, sí, creo que sí, he podido vivir un poquito de eso, o mucho de eso, estoy aprendiendo a vivir eso. Para otros es algo completamente nuevo, cualquiera que sea el caso. Lo importante es ver a Jesús. ¿Sí? Estamos hablando de cómo vive Jesús su vida de hijo de Dios. Y por qué eso se aplica a ti y a mí constantemente. Y el gran secreto que Jesús le revela a Nicodemo es, necesitas ver para poder entrar. Entonces, para mí el resumen de todo esto es el siguiente. Yo quiero participar de la vida de Dios. En todo, en mi propia existencia, en mi matrimonio, en mi familia, en mi negocio, en mi relación con todas las gentes, con mis hermanos en Cristo y con el mundo y con toda la creación. Y la única manera en que pueda suceder eso, en realidad, es si mi Padre me muestra y yo puedo entrar, ¿sí? Pero se aplica absolutamente a todo lo que soy. Y si yo puedo entender eso y decir, ok, entonces freno mis planes y mis deseos y mis pensamientos y mis cosas, pero no en mi fuerza, porque cuento con esta promesa de ser hecho hijo. Y por lo tanto entiendo que de aquí en adelante mi acción es, Padre, muéstrame. Tengo dos acciones. Padre, muéstrame, y lo que Él me muestra, entrar a ello. Eso se aplica a mi relación con mi esposa. Se aplica a mi relación conmigo mismo. Se aplica a mi relación con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con todo mundo. Padre, muéstrame. Y ese momento de, muéstrame. Y Él me muestra. Igualito que a Jesús. Padre, muéstrame. Diles que hay de comer. Diles que te den la moneda. Diles que esto es para la gloria de Dios. Entro. Le entro, como decimos en mexicano, ¿no? ¿Le entras? Le entro. Participo con Él. Y Él no me da todo el plan, porque no se trata de eso. Es, haz esto, nada más. Entras a este pedacito, pero es que, no. Hasta que no camines este pedacito no podemos hablar del que sigue. ¿Sí? Porque la tendencia nuestra es irnos solos. Y eso es lo que Él no quiere. ¿Sí? Si Él te dice, mira, vamos a hacer esto y va a pasar allá y va a pasar acá. Entonces, gracias, ahí nos vemos y ahí vamos, ¿no? No. Es una cosita. Entras, otra cosita. Entras, otra cosita. Y te vas volviendo sensible a la comunión con Dios. Constante. Y eso es asombroso. Padre, gracias por lo que esta noche nos has mostrado, que nuestra participación en tu vida es por ver y entrar. Y eso es algo que ocurre instantánea y constantemente en nuestro espíritu, el espíritu de hijos que nos has dado, porque es igualito al de Jesús. Gracias porque hoy nos aclaras que tú estás presente en nosotros para mostrarnos cada momento de nuestra vida lo que has preparado para que entremos a ello. Gracias porque esta palabra continuará bendiciéndonos y seremos recordados de ella por el Espíritu Santo conforme estemos dispuestos a escucharte.
en el nombre de Jesús. Amén. Pues, mis hermanos, bendiciones. Gracias por estar esta noche. Vamos a continuar. Adiós. Bendiciones. Bendiciones. Vamos, Cris.